Hola, buenas noches. Mi nombre es Sara Padilla y les voy a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo o también conocido como TOC por sus siglas en español. El TOC es un trastorno con patrones repetitivos que ciertos individuos tienen, pues la mayoría de estos casos es caracterizado por costumbres que adquieren los pacientes con este trastorno. En cuanto a costumbres, me refiero a que todo lo hacen repetitivo y todo lo hacen ya, por decir, por inercia, porque ya es una costumbre que ellos crearon, ya sea por causado por ansiedad o a la vez causado por un trauma. Casi siempre si es un trauma es debido a la muerte de un ser querido, alguien, una persona muy cercana a ellos, que recientemente falleció, o puede ser de años y el trauma llegó posiblemente 1 o 2 años después. Eso no, eso varía dependiendo también de la persona. Eh, Se dan ideas fijas con persistencia y recurrentes y estos provocan la ansiedad, temor, la preocupación y esto es lo que se denomina como una compulsión, pues es un impulso por hacer ciertas cosas. Se dice que ya existen fármacos para el tratamiento de este trastorno y que son eficaces, más no se está del todo comprobado. Y debido a esto, pues se ha cambiado la percepción que se tenía del TOC. Pero el mejor tratamiento que se le da a estos trastornos sería la terapia cognitiva. Pues la psicología cognitiva es la encargada o la rama encargada, por así decir, de llevar este tipo de terapias para eh, la cura de este trastorno en ciertos pacientes. La mayoría de los casos funciona en hasta un 100%. Se ha hablado de casos más, varía mucho de la persona, pues muchas personas no quieren o llevar este tratamiento o no quieren continuar este tratamiento porque ellos piensan que los que están mal son las otras personas y no el paciente en sí. Em, los pacientes con TOC suelen sentirse culpables y sus familiares y amigos pueden enfadarse con ellos porque no son capaces de controlar sus compulsiones, pues estos se dan sin que uno lo desee, por así decirlo. Es decir, muchas de las veces no se dan cuenta de que esto está sucediendo, simplemente lo hacen porque ya es su costumbre, porque ya es su impulso, porque un ejemplo que puedo dar es un paciente con este trastorno o con TOC, que recientemente su papá falleció en un accidente de coche y al paciente o a la paciente le da muchísimo miedo manejar o viajar en carro o inclusive salir de su casa, pues siente que le va a pasar lo mismo o debido al trauma no va a querer ni siquiera subirse a un auto porque le recuerda el accidente, por así decirlo. O si lo hace, va a llevar una serie de pasos, por así decir, a seguir. Por ejemplo, si un paciente al salir de su casa eh, pues se quiere subir a su auto y primero, no sé, le pica la alarma unas 5 veces y después de picarle la alarma 5 veces, eh, jala la manija para abrir la puerta unas otras 5 veces.
Entonces lo está haciendo por patrones. Casi siempre se dan en números, puede ser par o impar, pero siempre se da esa serie de repeticiones en los pacientes. Una vez que ya jaló la perilla 5 veces, abre y cierra la puerta otras 5 veces, o unas 3 veces, por así decirlo. Una vez que ya hizo eso, se mete al carro. Entonces lo mismo puede pasar al encender el carro, o tiene que sentir el volante. Ya después de haber hecho eso, tiene que el cinturón, no sé. Pueden ser muchísimas cosas que ese paciente presente. O en caso de no querer salir de la casa, por ejemplo, el paciente puede presentar un trastorno de limpieza obsesiva, por así decirlo, que le tiene miedo o fobia a los gérmenes y se lava las manos en una hora, no sé, unas 10, 15 veces. Y también al lavarse las manos tiene esos patrones de los que ya hablé previamente. El TOC, pues otras veces, aparte de no poder controlar sus compulsiones, otras veces, perdón, otras veces pueden aparentar que sus síntomas no existen o justificarlos. O incluso, no sé, los familiares también podrían colaborar con sus rituales. Pues se cree que esta acción se considera muy imprudente porque le están haciendo el trastorno más avanzado, por así decirlo, y lo que se quiere lograr es quitarlo por completo. El TOC puede presentarse a cualquier edad, no existe ninguna edad, pero es más común que se dé en niños y en jóvenes adultos. En niños ya es más seguro que el trastorno se logre quitar por completo. En jóvenes adultos muchas de las veces estos no quieren cooperar en ir a las terapias o creen que es muy difícil hacerlo y más en adultos. En adultos ya es un caso más extremo. Los tipos de TOC más comunes son aquellos que los pacientes se les conoce como lavadores y limpiadores, pues tienen la compulsión de mantener ya sea sus espacios o ellos mismos en estado limpio, que es lo que les mencionaba sobre la fobia a los gérmenes. Pues creen que todo a su alrededor está completamente sucio y le temen muchísimo a los gérmenes. Puede ser por uno o por otro, es decir, por la suciedad o por contagiarse debido a estos gérmenes, o inclusive presentar las dos. Algunas acciones, como ya lo mencionaba, son las de lavarse las manos más de una vez, bañarse muchas veces al día, tener sus toallas limpiadoras a la mano y sentir que todo está muy sucio, limpiar la casa más de 3 veces al día, entre otros. También está el acomodo por ejemplo, si limpian la casa, acomodan los libros por cierto color o por la letra de alfabeto o su ropa inclusive, muchísimas cosas. Los verificadores son aquellos que temen a determinado tipo de catástrofes, ya sea choques, robos, asesinatos, entre muchos otros. Un ejemplo de un paciente con TOC verificador sería que al salir de su casa abra y cierre su puerta determinado número de veces. Que trate de girar la perilla o manija también un determinado número de veces, entre muchas otras cosas. Los hipocondriacos, esos también son muy, muy comunes, pues estos son
no sé, alguna vez ustedes hayan conocido a un hipocondriaco, que son los que temen dañar su salud o inclusive hasta morir. Pues se sienten mal todo el tiempo o creen que cualquier gripa es síntoma de algo más grave, entre muchas otras cosas, inclusive el grado de cuidar su alimentación y padecer otro trastorno alimenticio. Los repetidores y ordenadores, que ya también se los mencioné, son aquellos que ejecutan acciones en determinado número de veces. Por ejemplo, al escuchar cierto ruido, como el de una puerta, deben darse golpes en la cabeza. Por ejemplo, se escucha esto y ellos tienen que hacer. Entonces, eso es más común de lo que la gente cree, pues mucha gente piensa que no existen o que están inclusive locos, pero es muy común este tipo de pacientes con trastornos obsesivos compulsivos. Otras de las más comunes y que hoy en día es el trastorno compulsivo número 1, es decir, que se presentan ya muchos casos en todo el mundo, inclusive hay hasta un programa, no sé si lo han visto, que es el de los acumuladores. Pues es decir, que acumulan todo hasta llenar su casa y no querer tirar nada. Esto se presenta más en lo que, como ya les mencionaba, en la muerte de un familiar. Por ejemplo, un paciente se le murió su mamá y el paciente empezó, todo le recordaba a ella. Entonces él empezó a acumular todo, periódicos, revistas, este, vasos, todo, porque le recordaba a ella, o cosas que su madre tenía antes en su casa, y a tal grado de que todo se vuelve pues sucio, no pueden caminar, no pueden ni entrar a ciertos cuartos de la casa, este, muchísimas otras cosas. Este es el más común de todos porque pues también debido mucho al estrés que hoy en día se presenta, la mayoría de las veces eh, sí se logra, eh, como ya he mencionado también antes, que sí se logra curar en un 90-100%. Pero todo depende de que el paciente quiera someterse a la terapia, porque muchas de las veces, como ya les dije, no quieren tomar la terapia porque les parece muy pesada. En mi opinión, el TOC sí se ha seguido de un trauma muy fuerte, pero dependiendo de ese trauma se adquiere la fobia. Y debido a esa fobia se adquiere en sí, perdón, el instinto compulsivo. Ya les mencioné el ejemplo del choque y ese es un ejemplo, pues podrías decirse que más común, porque la mayoría de los pacientes con este trastorno es porque un familiar suyo murió de cierta forma y ellos adquieren como que quieren protegerse de que no les suceda eso, o su mente activa eh, algo para protegerse en sí, más ellos no se dan cuenta. Eh, Tenemos la autora Ana Teresa de Abreu escribió un artículo sobre la carga emocional en cuidadores de pacientes con este trastorno obsesivo. Pues ella dice que los familiares lo sienten más que el paciente en sí, pues ellos son los que se encargan de cuidarlos, de protegerlos, por así decirlos, y ellos tienen que llevar esa carga tanto emocional como física debido a todo las repeticiones que llevan estos pacientes, pues puede ser en veces
muy pesada. Y ya para finalizar, como conclusión mía, siempre el trastorno obsesivo, uno, tenemos que siempre seguido por un fuerte trauma, casi siempre causado por la muerte repentina de un ser querido. Y dependiendo de esa muerte o de ese trauma, es cómo se va a desarrollar el trastorno para protección de nuestra mente, protegernos en sí. Y también se da en rituales repetitivos, sea cual sea el tipo de trastorno obsesivo compulsivo, siempre va a haber rituales repetitivos, es decir, siempre va a ser en números, ya sea par o impar, pero siempre va a ser repetitivo. Y eso es todo por hoy, muchísimas gracias. Y cualquier duda, comentario, no duden en preguntarme, mandarme un correo. Y gracias.